Muy buenas noches, Dios les bendiga, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes mediante su Santo Espíritu. Una noche más, una semana más, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de vida, la oportunidad que nos da de tener tiempo para que Cristo sea formado en nosotros. Saben, hermanos, que hay hermanos que ya han fallecido y están en el paraíso y ya ellos perdieron su oportunidad. Algunos la aprovecharon, otros perdieron la oportunidad de Cristo formarse en ellos. Son salvos, pero la oportunidad de Cristo formarse en nosotros la tenemos ahora, mientras estemos en este cuerpo. Entonces, agradecidos con el Señor por esa oportunidad de vida, que no es solo para vivir, sino para que Cristo sea formado en nosotros. Voy a hacer la lectura del pasaje que nos corresponde en esta noche, que es Génesis capítulo 14, desde el verso 17 hasta el verso 24. Es el pasaje en el que nos vamos a detener a considerar en esta noche. El hermano Francisco Pérez, bendiciones mi hermano Francisco. Me alegra mucho, hermano, saber que me acompaña en estas enseñanzas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hago la lectura, la bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, está hablando de Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su santa palabra. El encuentro con Melquisedec. Y dice el verso 17 que cuando volvía, es decir, Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer. Un dato que se me olvidó decir la clase pasada fue que estos 4 reyes, los reyes de Sinar, los reyes de Elazar, de Elam y de Goyim, que son respectivamente Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Hay un libro que es un libro extrabíblico, ni siquiera es apócrifo, sino es extrabíblico, y hay un pseudolibro de estos falsificado. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando uno consulta con las fuentes de manuscritos antiguos. Hay que tomar uno el tiempo para investigar, porque a veces, por decir algo, viene el libro de Enoc, entonces por las redes, por la red, y han metido, ¿sí? Han metido versículos de más, porque ya también los usan el mismo sistema bíblico de separar por capítulos y versículos,
Originalmente esto no fue escrito así. Y entonces añaden algunos versículos para meter, digamos, allí, introducir herejías todavía más erróneas que el libro mismo contenga. Porque estos libros, pues, tienen una fidedignidad, o fidedignidad, ¿cómo se dice? Fidedignos. Hay datos fidedignos históricos de esos libros, manuscritos que han gozado de prestigio incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, de los cuales, por ejemplo, en el libro de Enoc, el Espíritu Santo autorizó que Pedro y que Judas pusieran citas de ese libro de Enoc, porque el Espíritu Santo pues es la verdad y Él autoriza siempre la verdad. Pero estoy diciendo que cuando uno por la red va consultando y aparecen varias opciones y tú estás buscando y quieres leer el libro de Enoc, por ejemplo, que ahora es un libro, le llaman un libro, pero originalmente eran varios libros. Estaba el libro de los vigilantes, estaba el de los Nefilim, estaba el libro de los... se me va ahorita... Bueno, hay varios libros que ahorita los reúnen y los llaman el libro de Enoc. Y aprovechan para introducir algunos versículos de más que tienen que ver con cosas de brujería y de astrología y cosas de estas. Entonces uno debe tener mucho cuidado, pero hay un libro, ya lo hemos mencionado aquí, que se llama el libro de Yacer. Aquí en nuestras Biblias, en el español, las Reinas y Valeras, aparece como el libro de Jacer, mencionado por allá en Josué capítulo 10. Ustedes recordarán en Josué capítulo 10, eso ya lo vimos en una clase anterior de Génesis, que Josué ora y ordena parar el sol y la luna para librar una batalla, ¿verdad? Y que el sol, la luna, pues todo el sistema se paró durante todo un día. Además hubo un milagro, además de un milagro que fue que cayeron rocas sobre los enemigos y murieron más los hombres por las rocas que cayeron que por la espada de los israelitas. Y esto es muy curioso porque los israelitas están persiguiendo a los enemigos y empiezan a caer rocas, pero caen solo sobre los enemigos. Entonces esto es un gran milagro. Amén. Entonces, el libro de Jacer también está mencionado, no solo en Josué capítulo 10, está mencionado en el segundo libro de Samuel, por allá en el capítulo 1, cuando está David endechando a Saúl. ¿Qué significa endechar a Saúl? Estaba llorando a Saúl e hizo una composición de esa endecha, o sea, de esa lamentación, de ese gemir por la pérdida de Saúl, David. Y dice que, y ahí en la Biblia dice que esto está y quedó anotado en el libro de Jacer. Bueno, entonces, ¿quién era Jacer? Necesitamos hablar de esto, hermanos, porque hay unos datos curiosos que debiéramos nosotros conocer, que lo menciona el libro de Jacer, y que el libro de Jacer era bien conocido para los tiempos de Josué, los tiempos de Moisés, los tiempos de Samuel, de David. Era conocido el libro de Josué, de Jacer, perdón, también como el libro de las batallas de Yahvé, el libro de las batallas de Jehová, está mencionado también en la Biblia. Entonces el libro de Jacer, ¿quién era ese Jacer? Se dice que Jacer era hijo de Caleb. Caleb tuvo su esposa y tuvo varias concubinas con las cuales tuvo varios hijos, varias hijas también. Una de ellas está mencionada en la Biblia, que la había ofrecido como, digamos, como esposa a aquel que fuera capaz de ir a cierto lugar y conquistar ese lugar para Caleb. Él daría como recompensa a su hija, y bueno, ahí menciona a su hija. Y ella protagoniza un episodio bíblico. Bueno, entonces este Jacer parece ser que él iba anotando, era como un cronista que iba apuntando todo lo que iba sucediendo en la conquista de Canaán. Entonces hay que tener en cuenta este libro de Jacer, no
no hay que tenerlo en cuenta en el sentido de inspiración, porque no es un libro inspirado, sino que hay datos históricos muy interesantes en ese libro, que usted lo puede también consultar por la web. Ahí está, gloria al Señor. Y en ese libro de Jacer dice que los 4 reyes de los que Abraham venció con tan solo 318 hombres, era todos unidos un ejército de 800,000 hombres. Impresionante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, los derrotó a todos. Dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Bueno, entonces aquí los sodomitas lo que querían era darle una recompensa a Abraham, pero ustedes podrán imaginarse los intereses de los sodomitas. Los sodomitas ya eran bien corrompidos para su época, no tanto como se registran a la hora de destrucción de Sodoma, pero ya tenían unas prácticas aberrantes, unas prácticas que eran abominables para la presencia del Señor, y ellos muy seguramente habían aprendido esas prácticas de los pueblos que los acordonaban, por así decirlo, o que les enseñaron todas estas cosas, como eran los refaitas, los susitas, los oreos, los semitas, que ya hablamos de esa clase, que eran los híbridos, hermanos queridos, que ahí aprovecho para hacer un paréntesis, ahí en el muro les he dejado unos videitos para que ustedes los consideren, ya algunos lo han visto, entrevistas y cosas de estas, de la existencia, hermanos, de existencia de híbridos en nuestro tiempo actual. Bien. Entonces los sodomitas lo que querían era darle una recompensa a Abraham, pues por él traer de regreso a los que habían sido cautivos por estos reyes, y por haber recuperado los bienes, por haber recuperado todo el botín que los enemigos se habían llevado. Abraham, con tan solo 318 hombres, hermano, logra una victoria de estas, es impresionante. Y luego dice que este rey de Sodoma quería recompensarle, por eso dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Entonces, es que recibirle recompensas a los sodomitas traería como consecuencia un compromiso futuro a favor de los sodomitas, ¿cierto? Los sodomitas recompensaban a Abraham, pero luego ellos iban a querer un favor de Abraham, y Abraham iba a estar comprometido para hacerles el favor que les pidieran. Y entonces eso representaría mezclarse. Ahorita vamos a ver lo importante de uno no mezclarse. Puede ser que nosotros caminemos en medio de este mundo, pero una cosa es caminar, vivir conforme a este sistema, vivir en el sistema, y otra cosa es mezclarse con el sistema, que sería conformarse al sistema. Saludo también a Gina Gómez, mil bendiciones, Gina. Se conecta a esta hora, gloria al Señor. Por eso, antes del encuentro, porque, a ver, dice que el rey de Sodoma vino a recibirle al valle de Sabe. Recuerden que Sodoma, los sodomitas y estos reyes que estaban con Sodoma, Gomorra, Edna, Zeboín, Zoar, estaban huyendo. Muchos murieron en los pozos de asfalto y estaban huyendo. Así que se dieron a la retirada, y el rey de Sodoma se queda en ese valle, y aquí dice que es el valle del rey. ¿Cuál es el valle del rey? Bueno, si tú tomas un mapa de Jerusalén, por lo menos un mapa de la Jerusalén de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ver que entre el monte, lo que se conoce como el monte del templo o el monte Moriah, que fue allí donde Abraham, Dios le pide que sacrifique a Isaac, que eso lo vamos a ver más adelante, monte Moriah, bajando el monte para
ir al otro monte que está al frente, al este de Jerusalén, está el Monte de los Olivos. Entonces, baja del Monte Moriah y asciende al Monte de los Olivos y hay un pequeño valle, y ese valle se les llama el Valle del Cedrón, ¿sí? Porque crecían cedros ahí, Cedrón. Y el Valle del Cedrón es conocido como el Valle del Rey. Entonces, allí en ese valle, tal vez oculto, estaba el rey de Sodoma esperando que viniera Abraham del norte, porque Abraham siguió a esos reyes y los derrotó hasta Dan. Dan queda bien al norte, hermano, casi en el nacimiento de lo que es el río Tigris, bien al norte. Entonces viene Abraham con todo el botín y él tiene que llegar y pasar por Jerusalén porque él va hacia Betel. Sí, entre Betel y Jai, que él ahí es donde quiere morar, seguir morando. Entonces pasa por Jerusalén. Entonces, antes de que llegue al valle, se encuentra ahí en el monte Moriah, se encuentra Melquisedec, o como lo dice Hebreos explica quién es este Melquisedec, y dice que le sale al encuentro el rey Melquisedec, le sale al encuentro a Abraham. Y entonces, antes de él verse con el rey de Sodoma, se ve con Melquisedec. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces aquí Melquisedec en el hebreo es realmente la palabra Melech Sadik. Melech significa rey y Sadik justo. Entonces rey justo. Y ya vamos a ver cómo lo interpreta el escritor a los hebreos. Ahorita nos vamos para allá. Porque es importante tener en cuenta la interpretación neotestamentaria, que también es inspirada, y que el Espíritu Santo autentica y autoriza esa interpretación, de lo cual nosotros debemos echar mano, ¿verdad? Entonces aquí Melquisedec significa rey de justicia, pero luego dice que es rey de Salem, o sea, rey de justicia y rey de Salem. Salem es una palabra cuya raíz se usa para hablar de la paz. Salem, Shalom, de ahí vienen todas estas palabras y significa paz. Entonces es el rey de la justicia y el rey de la paz. Se pronuncia primero rey de justicia antes de hablar del rey de la paz. Porque ¿cuándo vendrá la paz? En la segunda venida de Cristo. Y no podría venir ese tiempo de paz literal antes de establecer la paz espiritual, que es lo que Pablo habla en Romanos, que ahora tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos capítulo 5, versículo 1. La paz para con Dios se obtiene gracias al Señor Jesucristo, a su obra en la cruz por nosotros, ¿verdad? Hay una gran cantidad de provisiones que se lograron en la cruz del Calvario a favor de la humanidad, a favor nuestro, y una de esas fue la paz para con Dios. Entonces de nada iba a servir la paz literal o la paz material, que es lo que persigue hoy día los hombres y prometen los políticos. La paz material no se va a lograr hasta que no venga Cristo Jesús por segunda vez. Porque tampoco de nada sirve la paz material en tanto no exista una paz espiritual. Primero era necesario establecer la paz espiritual antes de establecer una paz literal o material. Pero antes de esos dos aspectos de la paz, incluso antes de la paz espiritual, había que justificar. Y eso fue otra de las obras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La justicia. Cristo muere en la cruz del Calvario porque se necesita efectuar una justicia, mis queridos hermanos. Es decir, el pecado de la humanidad dejó al hombre como deudor de Dios. No solo ofensor de Dios, sino deudor de Dios, que así es como se traduce en el Nuevo Testamento esto del pecado. Perdona nuestras deudas, o sea, perdona nuestros pecados. Es lo mismo, pero el pecado equivale a deuda.
también equivale a ofensa. El pecado equivale a varias cosas. Una de esos dos aspectos es la ofensa y otra es la deuda. Entonces no solo se ofendió a Dios, sino que también se le debe a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces la cruz no se trataba tan solo de perdón, porque Dios nos podía perdonar sin necesidad de que su Hijo muriera en la cruz. Él por iniciativa propia podía decir, yo los perdono, y su perdón era genuino, iba a ser genuino, verdadero, porque todo lo que proviene de Dios es verdadero, todo lo que proviene de Dios es veraz, no hay mentira ahí. Era verídico, era real, no era ficticio el perdón que Dios otorgase al ser humano. Pero entonces, ¿cómo se le iba a vindicar a Dios? Porque voy a poner un ejemplo. Yo me voy a poner como ejemplo. Si yo tomo algo de mi hermano, de algún hermano, yo tomo algo, lo hurto, lo tomo para mí, pensando que mi hermano no se dio cuenta que yo tomé eso para mí. Pero a lo último mi hermano se dio cuenta que yo tomé eso. Y cuando yo me doy cuenta que él se dio cuenta, probablemente yo vaya a ir a pedirle perdón, hermano, perdóneme, hermano, fue un error, fue una falla, hermano, perdóneme por lo que le hice. Y el hermano, si me ama, y que yo sé que si es un hermano en Cristo, que me va a amar y me va a perdonar. Y su amor puede ser, su amor y su perdón puede ser verdadero. Pero, y lo que yo le robé, lo que yo le hurté, ¿cómo lo voy a vindicar? Hay que devolverle a él lo que se le quitó. Entonces, eso es justicia. No solo que me den perdón y dejemos las cosas así, no, hay que devolverlo. Entonces, a Dios se le quitó, ¿qué se le quitó a Dios con el pecado? Su honra, su gloria, tanto que la gloria tuvo que separarse del hombre. Se le quita algo de la gloria de Dios, se le quita algo de la honra de Dios cuando el hombre desobedece a Dios. Por eso el mandamiento de honrar a padre y madre, que ilustra el honrar al Padre, es la obediencia. Cuando nosotros no obedecemos a los padres, estamos deshonrando a los padres. Lo mismo cuando no obedecemos al Padre, estamos deshonrando al Padre. Entonces, ¿qué se le quitó a Dios con el pecado? Se le quitó honra. Hay que devolverle esa honra. ¿Cómo se le iba a devolver esa honra? ¿Cómo se le iba a devolver esa gloria? Con la muerte en la cruz. O sea que la muerte en la cruz le dio honra y le ha dado gloria durante todos estos 2000 años, mis queridos hermanos. Le ha dado mucha gloria a Dios esa muerte en la cruz del Calvario. Se le devolvió a Dios lo que se le había quitado. Eso no lo había podido lograr ningún ser humano sobre la tierra. Nunca jamás lo iba a lograr ningún ser humano. Pero el Hijo de Dios, hecho hombre, sí lo lograría. Porque es lo que se le debía a Dios, la deuda a Dios era infinita. Porque el Dios al que se le debe es un Dios infinito. Entonces, ¿quién iba a poder pagar esa deuda si era una deuda infinita? Tendría que ser alguien que tuviera la capacidad infinita para pagar la deuda infinita. O sea que era el mismo Dios el que tenía esa capacidad y Él fue el que se hizo hombre para poder pagar esa misma deuda. Pero como el pecado fue hecho en el terreno humano, entonces tenía que venir y hacerse humano. Y por eso ahí tenemos a Dios, hombre, muriendo en la cruz. Esto es hermoso, mis queridos hermanos. Y sabemos que antes de ese sacrificio en la cruz, Él se reúne con sus discípulos, Jesús se reúne con sus discípulos y les partió pan y vino. Exactamente lo mismo que hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham y lo bendijo. Amén. Entonces, hermano, esto no está aquí por casualidad. Melquisedec, que significa rey de justicia, estableció primero la justicia y luego estableció la paz, primero la paz espiritual y luego la paz material que va a venir en la segunda venida de Cristo. Rey de justicia y rey de paz, dio a Abraham pan y vino a todos los que venían con él, para que Abraham no se mezclara. O sea, el pan y el vino lo que significa es la no mezcla. Como Jesús, cuando dio esos símbolos,
que representan su cuerpo y que representan su sangre. Y que cada que nosotros podemos participar de la mesa del Señor, estamos conmemorando esa muerte y estamos diciendo, no somos mezclados con el mundo. No estamos mezclados con el mundo, por lo cual vamos a entender esto de la no mezcla en la respuesta de Abraham al rey de Sodoma. Pero primero, mis queridos hermanos, vamos a considerar sobre Melquisedec, quién era Melquisedec, y luego vamos a ver la bendición de Melquisedec a Abraham. Y esto, para esto vamos a mirar aquí en Hebreos, en el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 6, desde el capítulo 6 hasta terminar el capítulo 6 y pasamos al 7. Pero no vamos a leer todo el capítulo 6, no. Vamos a leer a partir del versículo... Vamos a ver, a partir del versículo... vamos a leer desde el versículo 13. Saludo para Mauricio Hernández que se conecta a esta hora. Bendiciones. Hebreos capítulo 6 desde el verso 13 y finalizamos porque el capítulo 6 de Hebreos solo va hasta el 20 y vamos a leer unos versículos del capítulo 7 también. Entonces dice, versículo 13 de Hebreos 6. Gloria al Señor, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De esto, hermano, el juramento ya lo hemos visto, ¿cierto? Y vamos a ver ahora en el pacto que se hace en el capítulo 15, Dios mediante, el miércoles vamos a estar ya en el capítulo 15. Entonces el verso 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Los hombres juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, si hay controversia entre dos hombres, una vez después de que juran, ya se acaba la controversia y confirman el acuerdo. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa, hermano? Nosotros, la iglesia, somos los herederos de la promesa. Dice, más abundantemente, Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que no hay cambio de su consejo, interpuso juramento. Esto del consejo, hermano querido, es como cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Ese es el consejo divino. Y una vez se toma ese consejo divino, que eso es algo que le pertenece a la esencia divina, a Dios, dice que eso es inmutable y que entonces interpuso el juramento. Para que Dios, juramento en el hebreo es shebuah, que significa, es de la misma raíz que significa 7. En otras palabras, que Dios dice, cuando Él jura algo, lo dice 7 veces. O sea, si Él dice, te bendeciré, lo dice 7 veces. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré y te bendeciré. 7 veces lo dice porque es un juramento. Dios, es como si Dios se encerrara, esa es la idea en el griego para el juramento, se encierra en sí mismo, se autolimita en sí mismo y no va a salir de esa limitación en tanto no cumpla el juramento. Así de especial es el juramento, así de grande es el juramento. Verso 18, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme
ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí ya se metió con Melquisedec, y ahí termina el capítulo 6, seguimos con el capítulo 7, pero antes de leer el 7.1, vamos a ver, hermanos, a hacer la pregunta, ¿cómo es que Jesús pudo traspasar el velo? Si él no era un levita, él no era un sumo sacerdote. Recuerden que el único que podía traspasar el velo era el sumo sacerdote una vez por año en la fiesta de la expiación. Y eso, el sumo sacerdote tenía que estar en unas condiciones de purificación especiales para no caer muerto ante la presencia de la gloria manifestada de Dios en el arca. Y entonces, ¿cómo pudo él si no era? Bueno, porque el Señor Jesús reclama, el sacerdocio fue por Melquisedec. ¿Y cómo es que este Melquisedec era sacerdote? Ahora sí vamos a ver, porque aquí dice sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a leer ahora sí el capítulo 7 para responder a la pregunta, ¿cómo es que este Melquisedec se hizo sacerdote? Porque este Melquisedec, rey de Salem, así idéntico como aparece en Génesis la expresión, dice sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Se da cuenta? Significa primeramente Rey de Justicia, porque era necesario primero establecer la justicia, y también Rey de Salem o Rey de Paz. Esto es Rey de Paz. Entonces, hermano, bueno, ahorita hablamos de este otro tema. Y sigo leyendo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni de fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Cómo es que es sacerdote Melquisedec? Hablando de escritos extrabíblicos, hay unos escritos que se llaman los Kedushim. Y los Kedushim son tratados del orden del Talmud. El Talmud es todo el grueso volumen de todas las opiniones rabínicas, de todos los estudiosos, de todas las interpretaciones, y Talmud también de todas las leyes o tradiciones de los ancianos o de los rabinos. Y resulta que un Kedushin lo que significa es unas leyes que hay sobre el noviazgo y sobre el matrimonio. Y resulta que eso aparece, esos Kedushin aparecen así, esas leyes respecto al noviazgo y el matrimonio después del exilio. ¿Qué es el exilio? El exilio es el tiempo en que el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia. En números redondos, 70 años en Babilonia. Realmente no fueron los 70 años todos en Babilonia, porque antes de que se cumplieran los 70 años, Nabucodonosor fue derrotado, o pues el imperio babilónico fue derrotado, y lo sucedieron los medos y persas. Incluso Daniel alcanza a estar un tiempo también como jefe y como principal, como un hombre de preeminencia y prominencia en el imperio persa. Y después del exilio, entonces después de que ellos regresan en tiempos porque hubo varias comisiones, si se me permite, que llegan a Jerusalén. Una fueron Esdras, ¿verdad?, que llegaron allí con el Zorobabel, y llegaron con un sumo sacerdote que se llamaba Josué, hijo de Josadac, a quienes fueron ungidos por los profetas Zacarías y Malaquías.
Y luego viene Nehemías a reconstruir el muro de la ciudad. Hubo varios regresos, ¿no? Si se permite, pero muchos se quedaron allá en esa tierra. El libro de Esther cuenta lo que pasó con los judíos que se quedaron. Entonces hay un tiempo pre-exílico, hay un tiempo exílico y un tiempo post-exílico, entiéndase como referencia el cautiverio en Babilonia. Entonces, después de que ellos regresan de Babilonia, empiezan a establecer esas leyes porque salieron allí a saber 10 linajes diferentes, que fueron los Kohanim, que son los sacerdotes puros, que no se mezclaron, conservaron sus familias intactas. También salieron los levitas, también intactos, salieron los israelitas intactos, pero también venían algunos que eran los que se les llamaban como los Julalei, que son uniones prohibidas de los Kohanim, o sea, uniones prohibidas que tenían ellos que lo hicieron, pero que salieron hijos de allá, de esas uniones prohibidas, y que salieron otra vez a retornar a la tierra, y a ellos se les llamó los Julalei. Venían unos que eran conversos, o sea, que no eran israelitas, pero que se convertían al judaísmo, y ellos también retornaron a la tierra. Venían otros que eran esclavos, que se unieron a Israel y que salieron de allí, de ese cautiverio. Venían otros que eran los Mazarrei, que eran como bastardos de toda clase de israelitas o de judíos. Estaban otros que eran los Nitenei, que ya eran nacionalizados, que obtuvieron la nacionalidad israelita. Estaban otros que eran los Shetuki o los Shetukei, que ellos no sabían la identidad de la madre, o que sí, que sabían la identidad de la madre, pero que no sabían la identidad del padre. Y por último están los Asufei, que eran los que no se les conocía ni la identidad del padre ni la identidad de la madre, pero que podían alegar ser sacerdotes. Entonces, ya esto se conocía desde el tiempo post-exílico, o sea que para los tiempos de los apóstoles, estas leyes de los ancianos se conocían. Y ustedes recuerdan que Hebreos es una carta que se escribe precisamente para ellos, para los hebreos, explicándole a los hebreos el cumplimiento de todas las cosas y de los rituales en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo Hebreos que el Señor Jesús se introdujo, pasó el velo. Eso no lo podía hacer sino el sumo sacerdote del orden arónico. ¿Cómo fue que lo pudo hacer si él era de la tribu de Judá? Pues bueno, pero lo pudo hacer por el orden de Melquisedec. Y explica luego quién era Melquisedec, que era un hombre, era un rey y al mismo tiempo un sacerdote, un varón del Dios Altísimo que pudo bendecir a Abraham y que no se le conocía ni padre, ni genealogía, ni tiene principio, ni idea. Entonces dice, hecho semejante al Hijo de Dios, o sea, con la semejanza de Cristo en el sentido o con las características mencionadas aquí, es decir, que Cristo realmente no tiene genealogía, se le cuenta su genealogía, pero no sé cómo expresarlo, realmente es que él biológicamente no tiene genealogía. El Señor Jesucristo fue María la que prestó el vientre, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pusiera la vida humana completa. O sea, María no hace ningún aporte cromosomático a la humanidad de Cristo. Entonces, pero por nacer de una familia tal, se le da la genealogía en Lucas y se le da la genealogía en Mateo. Mateo por todos los reyes de Judá y Lucas por la línea sanguínea que llega hasta José. Ambas genealogías son la misma, del mismo, digamos, del mismo fin, al mismo fin, que es José quien adopta a Jesús. Y por esa adopción es legítimamente heredero al trono. Entonces, según las características, que como no le conoció a Melquisedec padre y madre, pero es un sacerdote, es legítimamente un sacerdote, porque las mismas tradiciones de los ancianos hebreos decían que estos Asufei podían reclamar sacerdocio, aunque no se le conociera la identidad del padre ni la identidad de la madre. Y a eso es lo que se está refiriendo aquí. Jesús también era
de esta forma, no tenía genealogía y sobre todo ni principio de días ni fin de vida. No se le cuenta cuántos años tenía Melquisedec, ni si murió o no murió. Entonces todo nos lleva a concluir que Melquisedec era una teofanía del verbo preencarnado, antes de Cristo encarnar, para establecer proféticamente este orden de sacerdocio, un orden extra levítico, si se me permite, ¿no? ¿Para qué? Para que ese orden de sacerdocio permaneciese para siempre. Sigo leyendo, dice, considerad pues cuán grande era a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Atención a lo que sigue en el verso 7. Y sin discusión alguna, o sea, esto que va a decir a continuación no tiene ninguna discusión. Dice, el menor es bendecido por el mayor. O sea que Melquisedec tenía una condición mayor que Abraham. Y entonces dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¡Wow! Esto es impresionante. El que vive, Cristo Jesús, esto es algo que se le atribuye a Cristo Jesús solamente. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Pero mire también el capítulo 2 y en el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces es el que vive. Y dice que el que se da testimonio recibió de Abraham los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, sí parece ser una teofanía, una manifestación física del verbo preencarnado antes que Cristo se encarnara en María. Imagínense, era en tiempos de Abraham. Ahora, aquí esto de los diezmos, hermano, la primera vez que aparece la palabra diezmos en la Biblia está en este pasaje de Génesis en el capítulo 14. Y ustedes recordarán que el Señor Jesús echó mano de una regla hermenéutica que es la regla o la ley de la primera mención. Cuando al Señor Jesús le preguntaron sobre el divorcio, Él da su respuesta naturalmente, pero ellos ripostan y le dicen, bueno, y entonces, ¿por qué Moisés sí daba carta de divorcio, sí permitía el divorcio? Entonces Jesús le dijo, sí, Moisés lo permitió, pero en el principio no fue así. O sea, acudió a la primer mención cuando la primer pareja fue unida en matrimonio por el Señor. Dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces Jesús hace uso de esta regla hermenéutica y nosotros cuando vamos a hablar del diezmo es bueno ver la primera mención del diezmo y cómo se practicó. Se le dio el diezmo a alguien que era un rey, que al mismo tiempo era un sacerdote y que era superior a él. O sea, que Abraham reconocía la superioridad. Amén. Entonces esto es importante, hermano querido, que en el Nuevo Testamento no se anula el diezmo, porque el Señor Jesús le respondió o le recriminó a los fariseos por su hipocresía a la hora de diezmar, que eran muy minuciosos, pero les dijo, es necesario que hagan una cosa sin dejar la otra. Es decir, no se aparten de lo más importante de la ley de Dios, que es el amor, la misericordia, la fe, la justicia, ¿no? Pero no dejen de hacer lo otro, o sea, no dejen de diezmar. El Señor autorizó eso. Entonces, pero
Es bueno entender que cuando nosotros entregamos nuestros diezmos, lo entreguemos a quien consideremos es superior a nosotros en algún sentido espiritual, ¿verdad? Esto nos va a traer a nosotros bendición. Esta persona que recibe los diezmos va a bendecir, como Abraham bendijo, como Melquisedec bendijo a Abraham. Amén. Esto es importante, esto es una clave espiritual importante. Muy bien, entonces volvemos aquí. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios altísimo. Aquí la palabra altísimo en el original es Elión, Dios altísimo, creador, dice, de los, yo no sé, aquí ponen creador, pero en el original es coné, o sea que compró. Bendito sea Abraham del Dios altísimo que compró, por así decirlo, o que nos compró, o que compró los cielos y la tierra. Él fue el creador, ciertamente, pero Él los compró. Imagínense, desde aquí hay algo profético. Esto es una idea de la redención, que es pagar un precio. Bien. Verso 20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó. Aquí también está entregó, pero la palabra original es migén, de donde viene la palabra magem, que es escudo. Y tú vas a leer en el capítulo 15, verso 1, que Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Entonces aquí también todo esto tiene una conexión. Ustedes ya se están adecuando a la forma en que Moisés escribe. Bendito sea el Dios altísimo que entregó, que fue escudo de tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Diezmos de todo. ¿Saben? Esto también era un impuesto que se le pagaba a los reyes en la antigüedad. Entonces, dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham, ya después de que recibe la bendición de Melquisedec y después de que recibe el pan, el vino y todas estas cosas, y Abraham entrega los diezmos, ya ahora sí se encuentra con el rey de Sodoma, que estaba allí en el valle del rey, en el valle del Cedrón. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. O sea, aquí Abraham le da a conocer al rey de Sodoma que él no se va a mezclar, que él no va a tener ningún tipo de mezcla, que él ya ha hecho un juramento. Esto de alzar la mano siempre es hacer un juramento. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, mi prosperidad, mi riqueza, mi abundancia, mi provisión, siempre viene de Jehová. No tengo que esperar aquí que ninguno me dé. Yo tengo quien me dé. Si necesito pedir, no te lo pediría a ti. Yo sé a quién pedir, a quién acudir. Mi provisión viene de Dios, hermano. Esto es muy importante. Abraham era un hombre riquísimo. Además, ahora aquí viene y hace una hazaña heroica, hermano. Esto es digno de de un relato épico. Con tan solo 318 hombres, hermanos, y hicieron una película de los 300 de Esparta. Ahora, hermano, Abraham merece una película también, hermano. Es algo impresionante, y ahora viene él y viene empoderado y viene victorioso, hermano, porque cuando uno disfruta de la victoria de Dios, cuando uno disfruta de la victoria divina, no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso, hermano querido, que saber que fue Dios el que lo hizo por nosotros. Y que si Él hizo algo grande, algo extraordinario por nosotros en el pasado, o lo está haciendo en el presente, y en el futuro se nos presentan nuevas dificultades, no olvidemos quién es Dios a nuestro favor. No olvidemos lo que Dios ha hecho. Entonces Abraham le dice, yo ya alcé mi mano, yo ya juré, nada voy a tomar de ti, no voy a recibirte nada, nadie va a tener aquí sobre la tierra que decir que enriqueció a Abraham. Luego dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes.
Y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ya saben ustedes quién es Mamre, que era dueño de la tierra de donde vivía él, Mamre, el encinar de Mamre. Mamre, que eran aliados, ellos eran amorreos, le ayudaron a Abraham y ellos tomaron su parte. Ellos sí tomarán su parte, pero yo no, porque yo ya alcé mi mano y yo no me mezclo. Los amorreos se pueden mezclar, ellos se quieren mezclar, eso. Que ellos tomen su parte, ellos tomarán su parte, dice ahí, pero yo no. Solamente lo que mis muchachos se comieron, no más. Entonces, hermano, en estos tiempos tan peligrosos en los que estamos, incluso hay mezclas dentro de las congregaciones, hay mezclas doctrinales, hay mezclas de experiencias espirituales. Sí, Señor. Hay gente que se la pasa viendo demonios y ángeles y yo no estoy en contra de eso. Admiro y motivo, aliento y promuevo a los hermanos que tienen ese don. Sino que, hermanos, cuando ese tipo de visiones le conllevan a una práctica que no es muy sana, entonces se desvía la persona de la sana doctrina. Hermanos, qué pena me da, pero eso ya son mezclas. Son mezclas. Son mezclas. No nos mezclemos, hermanos. Permanezcamos fieles al Señor, a su palabra. No nos salgamos de la palabra de Dios. Yo soy una persona que cree en los actos proféticos. Yo soy una persona que creo en lo profético, hermano. Yo soy una persona que cree en el ministerio quíntuple. Todo eso yo lo creo porque está consignado en la Biblia. Pero en la práctica, como yo estoy viendo hoy, últimamente, en la práctica, cómo se está llevando el evangelio a unos extremos, se está recargando a unos lados en donde no debería recargarse, hermano querido. Debemos hacer un alto en el camino y reconsiderar nuestras prácticas cristianas para no mezclarnos, hermano. Esto es importante en estos tiempos, sumamente importante en estos tiempos, porque nuestro Señor Jesucristo ya había advertido que en los postreros tiempos habrá comezón de oír la palabra, pero asimismo se amontonarán falsos maestros que engañarán a muchos, si fuese posible aún, a los mismos escogidos. Usted y yo somos escogidos de Dios. Hay mucha doctrina por ahí flotando en el aire. Tú vas a la web y hay una cantidad, ahora más que nunca por lo de la pandemia, hermano, ahora más que nunca las redes sociales están saturadas de enseñanzas, de predicaciones. Unas son muy buenas, excelentes. Yo soy un buen oidor de la palabra. A mí me gusta oír a otros siervos de Dios la palabra, cómo la enseñan, cómo la predican. No para calificar, no para medir aceite y ni nada. No. Porque yo sé que Dios puede hablar a mi vida a través de cualquiera de sus instrumentos. Pero también soy celoso al oír. He aprendido a retener lo bueno y a desechar lo malo. Ya sé distinguir un poquito eso. Antes no. Antes para mí, me parecía todo muy bueno y me comía y me pasaba todo entero. No, hermano. Ahora toca tener mucho celo de la palabra de Dios. En este tiempo hay que tener mucho celo de la palabra del Señor.